derramado sobre nosotros un sueño profundo. Han cerrado nuestros ojos. Pero si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no le hubiera permitido la entrada. Por eso hay que estar atentos. Ya no podemos continuar distraídos, corriendo en un laberinto que no conduce más que a nuestra destrucción. Es hora de levantar nuestras cabezas y cumplir nuestra misión. Esto es Misión Despertar. Hola amigos, bienvenidos a Misión Despertar, hoy con un tema sumamente interesante. Tan interesante como enigmático, tan enigmático como misterioso, y tan misterioso como un tema profundo para comprender y entender. Y estos son los temas que se tratan acá en Misión Despertar. Así que te damos la bienvenida. Y ya estamos en vivo a través de la www.jltradio.com. Misión Despertar, con el tema de hoy de los manuscritos o los códices de Voynich. ¿Has escuchado alguna vez sobre estos manuscritos o estos famosos códices? ¿Sabes cuán antiguos, como misteriosos y enigmáticos son? Posiblemente va a ser la primera vez que a través de este programa Misión Despertar oigas de este código o estos manuscritos de Voynich. ¿De qué se tratan? ¿De dónde vienen? ¿Quién los hizo? ¿Su origen? ¿Su escritura? ¿Sus signos? ¿El material con el que se hizo? Y sobre todo, en el año o en el tiempo que se realizaron. Así que te invito, queridos amigos, que a partir de ahora te pongas cómodo, invites a una amiga o un amigo a que se conecte con nosotros y disfruten juntos de este fabuloso tema que el día de hoy vamos a desarrollar a través de Misión Despertar por la www.jltradio.com. Les dejo saber que el programa se transmite los jueves en vivo a través de la plataforma de la radio y a través de las diferentes plataformas digitales que tiene la radio, y sobre todo ya disponible la aplicación inteligente para teléfonos inteligentes, en la cual pueden tener acceso directo a ella, y ahora podcast. Así que los invitamos a que comiencen junto con nosotros en este maravilloso tema, y a la cual agradecemos nuevamente a todos aquellos que semana a semana nos siguen y sobre todo nos apoyan a través de sus aportes y su contribución. Así que muchísimas gracias y ya comenzamos el programa. Guillermo, buenas noches, y Ailín, muy buenas noches, cariño, bienvenida. Y damos comienzo a este tema que traen ustedes hoy a la mesa, en la cual en lo personal no me lo esperaba, primera vez que lo oigo, no sabía la existencia de este tema, de este material, de este manuscrito, de este códice, tanto que se hablan de los códices o manuscritos, ya sean en hebreo, de la Biblia, de otras culturas, pero este jamás había escuchado. Yo tampoco. Del manuscrito de Voynich. Esto ha sido un desafío. Sí, un desafío. Un misterio colosal, yo creo. Maravilloso, sí. Este tema, y que da para mucho. Y esperamos que podamos, en estas 2 horas de programa, cumplir con todos los puntos del tema, porque es bastante extenso. Sí, bueno, ante todo, buenas noches. Pero buenas noches, ya estuvimos especulando, o sea, esto se presta a mucha especulación, ¿no? Hay tema para especular. Porque los dibujos que tiene. Ok, lo que vamos a hacer es, yo voy a dar unas reseñas de lo que se sabe, de quién lo tuvo, quién no lo tuvo, quiénes fueron los dueños. Y voy a mostrar algunas imágenes, pero luego le di aquí a Juan Mauricio, nuestro
mago aquí de las consolas. El libro completo para que mientras hablamos, la segunda hora, él vaya hojeándolo y la gente pueda ver Excelente. todos los dibujos que hay, ¿no? Pero como te digo, voy a poner un poco solamente los más llamativos porque estoy hablando de eso y luego veremos completo. Y sí, le voy a pasar también el enlace para que la gente lo pueda ver. Pero bueno, ya hasta ahora vi que se está vendiendo en Amazon. Eso no me lo Sí, esperaba. es increíble. Porque, claro, es vistoso. O sea, los dibujos son interesantes, ¿no? Y que cada vez que sale una nueva teoría, Sí. se dispara al mundo, excepto yo creo que Felipe y yo, ¿verdad? No, yo no desconocía yo también, totalmente, yo- inclusive desconocía de que había toda una investigación involucrando a la CIA. Ah, sí. O sea, no me esperaba este tema que tuviera tantas especulaciones y tantas investigaciones y que todavía hasta la fecha de hoy no se sabe No se sabe. con exactitud cuál es el contenido de estos códices o de este manuscrito. Y lo más interesante que bueno, tú mencionaste que en Amazon hay un libro. Tengo entendido que ya están haciendo la réplica o la copia. Eso es lo que hay, sí, la Sí, copia. pero sí hay libros, sobre todo en el mercado anglosajón, en el mercado inglés, sí hay libros en la cual se especula mucho y sobre todo basados en investigaciones en estudios que se han venido haciendo en los últimos, sobre todo en el último siglo. Pero En el más que último todo, siglo, sí. más que todo los últimos 50 años, que es cuando ha tomado más auge este manuscrito. Ajá. Bueno, la gente se preguntará de qué estamos hablando. Yo voy a decir que el manuscrito Voynich es una serie de dibujos, diagramas, hay diagramas circulares, signos del zodíaco, hay signos astrológicos. En unas partes se ven un grupo de mujeres desnudas bañándose en unas piscinas o unos baños públicos. Se ve en una sección aparentemente de farmacología. Hay una sección que es como un herbario. Y bueno, y otras curiosidades. Entonces este códice originalmente perteneció a un anticuario llamado Wilfrid Voynich, por eso se llama el manuscrito Voynich, quien huyó a Rusia por motivos políticos, se trasladó a Inglaterra, donde después de muchas penurias se hizo un nombre como tratante de libros raros. Hay una foto, Juan Mauricio, si la quieres mostrar, de Voynich, ahí lo tenemos. Y ese es supuestamente el primer dueño oficial, porque hubo otros. Ese es Yo el no me imaginaba conocido. la cara de Voynich así. Ese es el No conocido. había visto fotos. Ahí está tratando de descifrarlo, ¿ok? Ujú. Voynich estaba convencido de que el códice encerraba conocimientos de alquimia Ujú. y que ese conocimiento revolucionaría la ciencia moderna cuando pudiera descifrarse. Para algunos es un manual médico de la época medieval, que era dirigido a mujeres adineradas y escrito en un latín abreviado. Para otros se trata de un texto hebreo de un médico italiano y cuyas ilustraciones representan mujeres judías durante baños rituales. Okay. Algunos creen que es un texto poético narrado en turco antiguo, que tal vez es de origen córnico antiguo, o una lengua celta llamada britónica. Algunos piensan que tal vez sea una lengua náhuatl de los aztecas. Y más adelante Qué voy a bien. decir por qué. Eso está interesante. Hasta se llega a especular que puede tratarse del idioma manchú, hablado por los manchúes de la antigua China. Sin embargo, hay una cosa en la que están de acuerdo todos los académicos, que son criptógrafos y aficionados, que hay un gran misterio envuelto alrededor de este libro y que no pueden descifrarlo. Totalmente, totalmente. La primera noticia de la existencia de este manuscrito fue en 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, Ujú. muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas de todo tipo,
adquirió el libro este por la suma elevada de aquel momento de 600 ducados a dos ingleses, John Dee, que era un mago que decía comunicarse con ángeles y que usaba las piedras para tener esta comunicación, y el otro se llamaba Edward Kelly, que era un conocido embaucador y mentiroso. Bueno, estos dos se creen que tienen algo que ver con este libro, ¿no? ¿Okay? Porque eran las dos personas que uno que lo podía haber hecho y el otro que podía haberlo vendido, porque eso era lo que hacían. Entonces, a ver, ¿qué intentos se hicieron para descifrarlo? Bueno, comienzos del siglo XVI. Desde entonces fue objeto de intensos estudios, numerosos criptógrafos, tanto profesionales como aficionados, porque todo el mundo quiere probar. Y ahora que se vende en Amazon, imagínate, cualquiera va a tratar de descifrarlo. Y Buena suerte. Sí, trataron de comprender el contenido. En este esfuerzo por descifrar el código se encuentran destacados especialistas estadounidenses, británicos y gente famosa por haber trabajado en criptografía durante la Segunda Guerra Mundial, gente que había descifrado códigos de los nazis, por ejemplo, que nadie podía descifrar. Trataron de ver qué decía este libro, no pudieron. En el siglo XVII intentaron descifrarlo tres conocidos expertos de la época. Uno era un alquimista que se llamaba Jacobus Horsicki de Tapenetsk. Otro era un bibliotecario, era el bibliotecario imperial, se llamaba George Barsh. Y un profesor de la Universidad de Praga, que se llamaba Johannes Marcus Marci. Pero no tuvieron ningún éxito, como ya sabemos. También se le envió una copia de este texto a un jesuita que se llamaba Athanasius Kircher, quien era conocido por haber descifrado los jeroglíficos del antiguo Egipto, algo que tampoco nadie podía hacer, y este hombre lo hizo. Este erudito no aceptó la tarea, se puso a dar vueltas, no dio ninguna respuesta, ni sí ni no. Varias veces lo contactaron a ver qué hacía. Pero bueno, se sabe que Pero en un momento... no dio vuelta porque entendía que era no se podía descifrar, o... Parece que lo quería comprar, entonces como no se lo quisieron vender, entonces digo, bueno, entonces descífralo tú. Ajá. Algo así. Entonces, para tratar de desentrañar el contenido de este pergamino, se han aplicado varias técnicas, tanto tradicionales como no tradicionales. Por ejemplo, sustituir una letra por otra, o asignarle a las letras números. Pero ese método no trajo ningún resultado coherente. Se usaron tarjetas perforadas, como se usaban al principio de las computadoras, que ya se conocía en el año 1500, porque esas tarjetas perforadas fueron inventadas por un señor llamado Girolamo Cardano en el año 1500. Y junto con programas de computadoras y con las tarjetas perforadas, trataron de ver si podían, pero salieron miles de combinaciones posibles, y ninguna dio una traducción coherente. O sea, hay muchas posibilidades, pero nada lógico. Entonces, si se trata de un libro encriptado, es decir, que está en claves, ¿no? Esas claves son tan intrincadas que nadie ha conseguido encontrarlas, ¿no? Como para traducirlo. Por eso se ha sugerido que está escrito en un lenguaje oculto, que es un lenguaje no conocido, y por eso se le ha dado el nombre del idioma voinichés.
Porque ¿qué pasa? Un lenguaje oculto quiere decir que es un lenguaje que manejan los ocultistas Ujú. y no el público. Entonces, si las personas que conocían ese lenguaje murieron, no queda nadie que lo conozca. Entonces, hasta febrero del año 2014, que es lo último que hay en las investigaciones, no se ha conseguido descifrar ni una sola palabra del libro este. Aunque un profesor que se llamaba Stephen Bax, profesor de la Universidad de Bedfordshire, en Reino Unido, aseguró que había traducido 10 palabras del manuscrito, pero todos los lingüistas lo desacreditaron completamente. Claro, todo el mundo quiere ser el que lo descifre. Que lo descifre, claro. Imagínate. Claro. Entonces esta sucesión de fracasos ha convertido a este manuscrito en el santo grial de la criptografía, ¿no? Así es. Y a la vez ha alimentado la hipótesis de que el libro no es más que un elaborado engaño o una broma de mal gusto o de alguien que conoce cosas ocultas y cosas de criptografía y lo puso para volver loco a todo el mundo y realmente no dice nada, ¿no es cierto? Entonces, Sí, hay una historia por ahí que trataron de hacerle una broma a alguien y lo escribieron de esa forma como para hacerlo sentir que... hacerle creer. creer que era auténtico, Claro. pero... Sí, Pero hay no. muchas teorías, hay muchas teorías sobre el libro. La que más ha llamado la atención es que la posibilidad de que el manuscrito sea con mensajes o temas de alquimia. Pero hay otra teoría que habla de que la forma en que está escrito, o la lengua en que está escrita, la letra, que como tú estabas diciendo, Guillermo, no tiene un idioma reconocido porque no hay ningún idioma de los que se conocen acá en el planeta Tierra o de la raza humana de los diferentes países que se asemeje o pueda ayudar. Entonces, otras teorías dicen de que puede haber sido escrito por alguien fuera de este mundo. Ujú, Ujú. ujú. O sea, alguien fuera de este mundo, pero acá en la Tierra, Claro, porque claro. todo el material con el que está escrito está hecho. Está hecho con cosas de la sí, aquí, del o sea, planeta Tierra, sí. Ujú. pero también un llama... diario de un extraterrestre, Pues digamos. eso pensé. Yo dije, esto está Bueno. fabuloso para titularlo como el diario de un extraterrestre. Sí. Pero también llama la atención el material, que eso lo vamos a ir desarrollando. O sea, las hojas del pergamino, en este caso, el pergamino en sí, la soja, o el papiro, como muchos le llaman, no es común. La tinta no es común. No. O sea, tiene muchos elementos que se dan cuenta que no es común. Sí. Y después las especulaciones del origen. O sea, ¿dónde fue realizado? ¿En qué parte de Europa? ¿O viene de Turquía? ¿O viene de un país árabe? O sea, hay mucho misterio sobre este manuscrito y lo que llama más la atención que el original reposa acá en los Estados Unidos en la Universidad de Yale Ya. y se está estudiando seriamente. O sea, no estamos hablando de algo guessing o ¿cómo se diría guessing en español? Sí, adivinando. No están adivinando. gracias. Ajá. No es que estamos adivinando, sino que es un tema que lamentablemente no está en el tope de las noticias, dado que todas las noticias hoy en día rondan en otro ámbito, pero que cada vez que se descubre algo, sí sale Sí, a se la dispara también. sí se dispara las noticias. Claro. Y es sorprendente de ver cuántos catedráticos, cuántos universitarios, cuántos científicos hay detrás, sobre todo prestigiosas instituciones de Suiza, que están aportando dinero para las personas que están que están estudiando. investigando qué es lo que dice el códice. Incluso para hacer la réplica. Sí. Porque para dejarte entrar como entidad y abrir Pero el como libro, dijo Guillermo, diario de un extraterrestre. No, yo lo pensé en un momento y dije, esto está fabuloso Bueno, para es que- titularlo como diario de un extraterrestre. es que hay una Aparte teoría es que un, dice... es un cachetazo para los expertos, ¿no? Como diciendo, ustedes se hacen los que saben y no pueden descifrarlo. Bueno, no pueden Entonces- descifrar las plantas que se Claro. ven. Sí, Claro. pero con los elementos de dibujo que tiene, entra muy bien dentro de lo que es el tema de la alquimia, que fue muy estudiado en Europa en la Edad Media, y sobre todo que siguió desde un punto de vista hermético. Y que también tiene un recetario. O sea, tiene Sí, un recetario Herbolario, sí, Sí. de plantas. de plantas. O sea que...
Y bueno, de todas maneras, sigan disfrutando porque tenemos hasta imágenes. Hay imágenes Sí. que poco a poco vamos a ir poniendo en pantalla. Entonces, bueno, ¿qué hay de real en cuanto a la antigüedad? ¿Qué hay de real? En el año 2009, la Universidad de Arizona, de Estados Unidos, hizo el análisis del carbono 14 famoso, con una fiabilidad del 95%, han permitido datar Ya estamos bien. la creación de este pergamino entre los años 1404 y 1434. Eso sí se puede descifrar. Sí, Ujú, esa es la antigua, al menos del papel. exacto. ¿Ok? La letra usada en el pergamino es de tipo cursiva, humanística, de caracteres latinos, que se usaba en la Europa occidental a mediados del siglo XV y a comienzos del siglo XVI. El Macron Research Institute de Chicago demostró que la tinta fue aplicada en el papel del códice no mucho después del siglo XV, confirmando que el manuscrito es un auténtico documento de la época medieval. Ujú. Porque el papel es de esa época, o sea, no sé, no puede haber sido de antes. Y la tinta fue aplicada un poquito después sobre ese papel. Entonces, pero como dice nuestro amigo Felipe, vino el extraterrestre y compró el papel en el 1400, pero ¿qué se sabe cuánto tiempo estaba acá antes, no? Capaz lo tenía anotado en otro lado antes y después lo pasó a ese papel. Sí, No ¿cómo encontró el papel? Es la Sí, pregunta. claro. Entonces, ¿en qué parte del mundo puede haberse escrito este códice? Y sobre ese tema existen pocas pistas, pero hay algunas. En una de las ilustraciones aparece una ciudad amurallada y son lo que se llaman las almenas de los muros. Las almenas, ustedes vieron la forma que tienen los castillos, que tienen como una abertura cuadrada, Como si fueran los legos. que era donde se ponían para Para atacar. y Ujú. cubrirse con esa otra parte. Entonces eso se llaman almenas. Las almenas esas dan una orientación del lugar geográfico posible porque son bien características. Las formas de las almenas que aparecen en el manuscrito Voynich son unas almenas conocidas como cola de golondrina. Ok. Y este estilo estético, que más tarde aparece en el Renacimiento, se popularizó por toda Europa. Sin embargo, en el momento que se data el manuscrito, según los estudios, ¿no?, en el 1400 a 1434, estas almenas solo se podían encontrar en el norte de Italia, Ujú. quizá en la región de Milán o de Venecia. O sea que el que lo dibujó lo vio en ese lugar. Quiere decir que estaba ahí, ¿no? Que es Al el menos castillo. rondaba la zona. Este castillo sí sale, Ujú. ¿verdad? Y lo demuestra, lo está dibujado, ¿no? Que por tanto el arquitecto Antonio Alberino, que se le llama la teoría del filare, porque Ujú. le llamaban el nickname, el apodo Filare. era filare, que vivió durante el siglo XV, época donde se escribe el códice, se hizo íntimo amigo del patriarca y se dice que él fue el que diseñó el castillo y que Ujú. puede que él lo haya hecho en código Ujú. para evitar en algún momento de guerra que supieran cómo introducir, cómo entrar al castillo. Eso Esa es tenemos una- mucho, o sea, en la masonería, como una vez hablamos, ¿no?, de los masones. Masón significa albañil. Ujú. ¿Y qué hacían estos albañiles? Hacían castillos, los castillos de los reyes. Y le hacían salidas secretas en caso de que el castillo fuera rodeado y la vida del rey estuviera en peligro. Y solo los albañiles, los masones de ese momento, sabían dónde estaba, cómo era. Quiere decir que la vida del rey dependía del secreto de estos masones. Por eso son famosos por saber guardar secretos. Por eso. Y no solo le hacían el castillo a un rey, iban de un reino al otro haciendo eso. Entonces, normalmente era de transmisión oral, no se escribía nada.
Bueno, en este justamente- caso se sabe que él, el arquitecto, sí utilizaba códigos. Por eso te decía, o sea, si lo escribes tienes que asegurarte de que el que lo encuentre no lo pueda leer. Ujú, ujú. Porque si no estás diciendo los secretos, ¿no? Y de vuelta, es la vida del rey. Entonces, otros estudios que se publicaron en el año 2014 por un británico, Arthur Tucker, de la Universidad de Delaware, dice que el origen del manuscrito podría ser mesoamericano. Y esta hipótesis se basa en la similitud que existe entre algunas de las plantas ilustradas en el pergamino Voynich y la flora de América del Norte, especialmente en la zona de México, Ujú. y el estilo con que están realizadas estas ilustraciones de las plantas es similar al estilo usado en las ilustraciones botánicas del siglo XVI de México. Ahí podemos ver alguna imagen, Juan Mauricio, Bien yerba, bien yerba. de las plantas que están dibujadas. Ahí tienen algunas. Como un cactus. Más que la planta en sí es el estilo como lo dibujaron y la forma, el formato, ¿no? De cómo se ponía en la página. Pero esas plantas yo nunca las vi aquí en el planeta Tierra. Te diría que, no sé, algunas tienen similitud, pero otras no se parecen en nada a algo de acá. Bueno, yo mirando la lámina anterior, para mí la parte de la raíz, creo, ¿no? La parte roja parece un corazón. Sí. Sí. sea. Tú sabes que ahí hay una teoría que, investigando para el tema de hoy, se relaciona este manuscrito con la película El Caballero de los Anillos, El Señor de los Anillos. Sí, totalmente. Y se cree que está inspirado, el libro del Caballero de los Anillos, El Señor de los Anillos, está inspirado en el manuscrito. Bueno, se habla también acerca de que el Caballero de los Anillos tiene un código, o sea, no un código, perdón, un lenguaje Ujú. que es hecho, o sea, que es ficticio, pero que se entiende que quizás así mismo este lenguaje fue hecho y que viene, Sí. que viene Pero basado hay una acerca de esto, que hay similitud. hay similitud de la novela del Señor de los Anillos con este manuscrito de Voynich. Hay una sobre todo en el arte. En el arte hay una similitud. Parece que fue inspirado el escritor del Señor de los Anillos por este manuscrito o este códice. Pero sigue el enigma. ¿Qué es lo que ¿Qué dice el es lo que código? dice? Claro. Sí. Entonces si decimos, bueno, si queremos describir este libro, decimos, es un libro de autor anónimo, que no tiene título, Ujú. que no tiene fecha, que no tiene capítulos. Es un Correcto. libro ilustrado con contenidos desconocidos, escrito en un alfabeto no identificado y en un idioma incomprensible. Esa es la definición de este libro. Entonces, Está tal cual. está complicado. El libro tiene un total de 232 páginas de un papel que se llama vitela, que es una hoja de pergamino fino. Las páginas están numeradas, pero por no haber una secuencia continua en la numeración, ¿no? Se cree que varias de ellas se han extraviado. Y entonces, antes que lo comprara el Wilfrid Voynich, ya faltaban páginas. Entonces, la numeración de los folios parece haber sido hecha posteriormente a la escritura del texto. Quiere decir que el que escribió el libro no las numeró. ¿Y la numeración posterior? Después, parece que se numeró en el siglo XVI después de Cristo. Y se especula que las hojas fueron numeradas porque alguno de los dueños, al ver que faltaban páginas, dijo, voy a numerarlas para que no, por si se pierden, saber cuál es la que falta. Entonces lo numeraron después. También al notar que había páginas extraviadas,
¿cómo se llama? Un religioso que se llama el padre Theodor Petersen, fotocopió el manuscrito en 1931 y porque dijo, si se pierde, por lo menos quedan las copias. Entonces empezó a repartir esas copias entre varios investigadores que se las ofreció para que estudiaran el libro a ver si podían intentar traducirlo. Algunos de los folios del libro están plegados y se extienden, o sea, se abre el libro así, pero esta página entonces se abre en 2, en 3, en 4, en 6 y se hacen imágenes más grandes. Como un mapa. Sí, se despliegan. Bueno, ahora que tú mencionas un mapa, una de las características de este manuscrito es que, no sé si es la palabra correcta, pero retrata por medio de dibujos o de gráfica constelaciones, estrellas. Sí, porque tiene un área astrológica. Tiene un área que es de astronomía, o sea, que también llama la atención, y tiene una parte astrológica. Y tiene la parte astrológica y parte que se conoce, como que esos diferentes constelaciones sí existen. Y conforman lo que se conoce como astrología. Y hay otras cosas que no, pero hay cosas que coinciden con lo que conocemos hoy por la astrología. Sí. Ahí hay una imagen de una página, Juan, desplegada como en 6. Creo que es una de las últimas fotos. Para que la gente se dé una idea cómo es. Ahí está, mira. Cuando se van desplegando, se forma una figura más grande. Qué hermoso. El arte es hermoso. Como si los detalles fueran importantes. Porque si lo hubiera hecho chiquitico no se veía nada, ¿no? Entonces eso da la impresión de que, wow, necesito una página más grande para poder plasmarlo bien, sea lo que fuera que está plasmando ahí. Parece un cake de cumpleaños en el medio y después no sé lo otro. Bueno, hay una teoría también que hablan de los fundamentos de la energía nuclear. Entonces yo miro esta fotografía, estos dibujos y digo... No sabemos todavía. No sabemos. Pero tiene hasta figuras geométricas, fíjate que tiene figuras geométricas. El tamaño de la página, sí, la normal, es de 22 por 15 centímetros. 22 centímetros por 15 centímetros. El manuscrito completo tiene un grosor de unos 5 centímetros. Este códice contiene unas 37.919 palabras. Están formadas con 25 letras o caracteres diferentes que se escribieron utilizando una pluma de ave, tanto para formar las letras como para dibujar las figuras, con tintas de colores. Ese es el problema, no había tintas de colores en aquel momento. Sin embargo, está en colores. No era algo común. Pero está en colores. Entonces, Ajá. ¿cómo se explica eso? Era muy difícil y era muy caro conseguir las tintas de color. También el papel, era difícil conseguir ese papel. No, de hecho hay una teoría que entre las tantas, y los investigadores creyeron que también Leonardo da Vinci pudo haber contribuido a la creación de este manuscrito, pero también descubrieron que no hay ninguna relación. Pero sí pensaron por el tipo de arte, por las tintas, que solamente eran grandes artistas de la época tenían acceso a ese tipo de y que pertenecían a una sociedad donde utilizaban códigos. Entonces por eso también. Claro. Hay mensajes... Sí, acá dice, increíble, ¿no? Capaz que en 10 o 15 años esto va a ser una información común y corriente, pero hasta el día de hoy nada se sabe. Eso estaba pensando, a lo mejor es para el futuro, en el futuro lo comprenderemos, dentro de 100 años o algo así, vamos a decir, mira lo que estaba poniendo. Es posible. Es posible que se escribió con un propósito para un momento crucial que aún nosotros no sabemos, pero esto es parte del proceso. Claro. Mientras que no digan múdense de la Florida, está todo bien. Entonces, el idioma, a mí lo más impresionante es que dice, el idioma cumple con todos los idiomas conocidos en el planeta.
y hasta otros como los inventados, por ejemplo, el Juego de Tronos de Dothraki, Ujú. que es un idioma que no es Es de real, mentirita. Ajá. exactamente, y el élfico del Señor de los Anillos, pero todo coincide como se supone que los idiomas Así es. tengan que ser cumplidos. Entonces, Ajá, alguien ajá. entendía, Sí. Sí, quien escribió el libro, la inteligencia suprema de saber cómo un idioma, no importa dónde, de qué idioma, no, y aparte de tiene sus idioma, características. aparte de idioma se pensó también que podía ser un dialecto, pero tampoco es un dialecto. O sea, volvemos al punto. Mm. ¿Quién lo escribió? Sí, sí. Sería el diario de un extraterrestre, Sí, pues posible. porque también se dijo que era el lenguaje angélico, ya se descubrió que no. No. Además, no sé, porque imagínate, la pregunta sería, cómo es que los ángeles hablan? Claro, ¿cuál es el idioma angélico? ¿Y cómo sabemos cuál es el idioma angélico? Aparte, se supone que los ángeles tenían distintos idiomas entre ellos. Exactamente. O sea que se complica más por ese lado. Pero se descartó porque la persona que supuestamente se le había asignado como el que estaba traduciendo, o en este caso el escriba del lenguaje angélico, después se descubrió con el tiempo que era un engañador. Claro. O sea, que tampoco tiene veracidad. Sí, es que todo el mundo quiere tener el Sí, título sí. de yo descodifiqué. Claro, claro. Entonces, bueno, según se puede apreciar analizando, el texto es posterior a las figuras. Quiere decir, primero hicieron los dibujos y luego escribieron anotación explicando qué había en el dibujo, ¿no? Porque se ve esto porque en varias ocasiones las descripciones aparecen tocando hasta el borde de la imagen o el borde de la página porque no le alcanzaba el lugar para En escribirlo. una de las imágenes me di cuenta de eso. Y se sí. ve que Ujú. se ve que el texto fue puesto encima. O sea, estaba el dibujo cuando escribieron el texto explicando qué significaba. Eso sí me lo estaba preguntando, si primero vino el Sí. dibujo y después el Sí. texto, o... Primero el dibujo. Ok. Entonces se distinguen claramente 6 secciones. Las ilustraciones del manuscrito no aclaran el contenido del texto, pero denotan que el libro tiene 6 temas distintos con diferentes materias y estilos, exceptuando la última sección que contiene únicamente texto. Casi la totalidad de las páginas son textos. Contienen al menos una ilustración. Las secciones y los nombres convencionales que se le han puesto son: la número 1 es el herbario. Esta sección es la más extensa porque hay más plantas que otra cosa. En ella se reproducen 113 tipos de plantas. Estas plantas están dibujadas a mano. Y me imagino que todas esas plantas tienen, o el propósito es que tienen que tener un efecto sanador, Posiblemente. pienso yo, Sí, son. porque Las plantas son tan enigmáticas como el texto, Ujú. que lo sabemos que son. No se han podido identificar ni una sola de ellas, pues no pertenecen a ninguna especie conocida por el hombre. Por ese motivo, algunos dicen que son plantas imaginarias, o las plantas que había en el planeta del que el extraterrestre las trajo. Era un libro de otro lado, ¿no? No sé. Cada página de esta sección muestra una planta por página, en ocasiones 2, además algunos párrafos de texto, y este era un formato típico de los herbarios de la época en Europa. Algunas partes de estas ilustraciones están reproducidas en mayor detalle y escala, en bocetos vistos en páginas más internas del libro, más chiquitas, como diciendo de aquella planta, bla, 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 bla. Entonces, como que hace referencia, ¿no? Para usarla en algo. Y eso se encuentra en la sección farmacológica. es complejo. Sí, complejo. la número 2 es la sección astronómica, como dijimos, tiene diagramas circulares, algunos de ellos son soles, lunas, Ujú. estrellas, lo que sugiere que se refiere a temas de astronomía o astrología. Ahí tenemos en Precioso, pantalla. qué bonito. Sí, linda imagen. No, en los dibujos son los dibujos son lindos, no se Sí, pueden sí. negar de que
tienen un arte único y ese arte tiene mucho lo que es geometría, que también eso también llama mucho la atención. Y aparte que tiene símbolos. Sí, Entonces tiene hay una símbolo. serie de 12 diagramas de estos que nos muestran símbolos convencionales para constelaciones del zodíaco. Hay 2 peces para Piscis, un toro para Tauro, un soldado con un arco para Sagitario, etcétera. Sí, Que eso es totalmente. conocido para Ujú. nosotros. Ujú. Cada símbolo está rodeado por 30 figuras de mujeres en miniatura, la mayoría de ellas desnudas, cada una sosteniendo una estrella. Las 2 últimas páginas de esta sección, que son Acuario y Capricornio, se asume, se extraviaron, mientras que Aries, Tauro... No aparecen. Sí, Aries y Tauro están separados en 4 diagramas con 15 estrellas cada uno. Algunos de estos diagramas se encuentran en hojas desplegables. ¿Por qué se desapareció Acuario y Capricornio? ¿Qué había ahí? ¿Que alguien se lo quedó? No se sabe. Bueno, a alguien le pareció bonito, Y le pareció bueno. o lo necesitaba para encender la fogata, o la cocina. La Sí. sección Sí. número... Eso, Sí. eso pasó también con los rollos del Mar Muerto. Los Nahamad y parte de los rollos se perdieron Sí. porque la madre de quien lo descubrió lo utilizó para prender la leña. Increíble. Así que Sí. pudo haber sucedido esto también. Entonces la sección número 3 se llama la sección biológica. En esta sección hay un texto denso y continuo con figuras de pequeñas mujeres desnudas de vuelta. Las mujeres aparecen como que se están bañando. Ahí está la imagen. Yo en el... Parecen estar bañándose. Parece que se están bañando, Yo pero tengo también mi- muchas personas Sí. Parece que están en un estanque. parece que están en un Sí, estanque. Sí. un baño público o algo así, pero yo tengo mi teoría de eso. Las mujeres parecen estar en baños públicos o bien en tinas interconectadas por una elaborada tubería La elaborada tubería también el o arquitecto italiano red de tuberías. Ajá. eh, diseñó ese Eso. estilo de Ah, tubería. bueno. Entonces por eso es que se adjudica, pero claro, nada se sabe concreto. Y algunas de estas bañaderas tienen formas que se asemejan a los órganos del cuerpo humano. Ujú. En los dibujos de esta sección se ven algunas de las mujeres con coronas en sus cabezas y se especula que podrían ser ninfas. O sea, mi especulación, ya que todo el mundo especula, ¿por qué no voy a especular yo también? Totalmente. Creo que esas no son mujeres, creo que simbolizan algo que circula por el cuerpo humano, por los órganos. Vaya a saber qué. Puede ser alguna forma de energía o puede ser algo que se logra con las recetas que hay en este libro, posiblemente para sanar el cuerpo humano. Porque me parece porque- curioso que los estanques tengan forma de riñones, de páncreas, ¿no es cierto? O sea, es como simbólico. Ujú. Ujú. Sí, es que es interesante. Luego tenemos la sección que se llama cosmológica. Acá se ven más diagramas circulares, pero estos son de naturaleza desconocida. Esta sección también posee algunas páginas desplegables, una de ellas de 6 hojas de largo, que contiene una especie de mapa o diagrama con 6 islas conectadas por calzadas, castillos y una formación rocosa que posiblemente sea un volcán. Eso también da una pista de dónde puede haber ocurrido eso geográficamente o qué era lo que el autor estaba tratando de poner en el libro, ¿no? Luego tenemos la sección farmacológica y en esta sección vemos varios dibujos con descripciones de partes de plantas, por ejemplo, raíces, hojas, flores, algo que usan los chamanes, porque la potencia, no sé si saben esto, la potencia que tiene la raíz es una, el tallo tiene otra potencia, de la sustancia que tenga una planta, por ejemplo la escopolamina, que es famosa. Las semillas tienen una cantidad de potencia, la hoja tiene menos, la flor tiene menos, Y el la tallo raíz. tiene más, la raíz tiene más. Entonces, aquí se ve en el libro como diciendo la raíz, la hoja, esto, el otro, lo cual
tiene una coherencia farmacológica, ¿no? Si lo pensamos. También vemos objetos similares a las jarras que usaban los farmacéuticos de aquel momento, o se llamaban alberelos, se llamaban unos contenedores donde se ponían las cosas a lo largo de las imágenes, y también hay algunos párrafos de textos que parecen descripciones de lo que está mostrando ahí. Y la sexta y última sección se cree que son recetas, porque en esta sección hay muchos párrafos cortos, cada uno marcado como con una viñeta o una estrellita, un asterisco, ¿ya? Que parece como una florcita. Ahí yo traje un ejemplo, que son como flores que parecen estrellas, ¿no? Y estas páginas, no es esa, Juan, es otra que es un párrafo, y al costado del párrafo se ven como unas estrellitas, como unos asteriscos, pero que son plantas realmente. Bueno, estas páginas dan la apariencia de estar describiendo una serie de pasos, de órdenes o de instrucciones a seguir para poder elaborar algo. Se presume que podría tratarse de una receta para producir algún producto alquímico o químico. Ujú. Esas son las 6 secciones. Si querés, cuando quieras vamos al texto completo y después vamos viendo imágenes de ahí. A mí me parece interesante que las O bañeras, tal vez en la otra parte, en la segunda hora, vamos para ahí. Okay. las bañeras tienen, para mí, tipo de, como si fuera el ovarios, el Sí, sistema exacto, reproductivo. exacto. Y es impresionante ver a las figuras de las Por eso da la mujeres. impresión que esas mujeres no son mujeres bañándose en un ovario, sino que están tratando de simbolizar algo. Ujú. No, y que las plantas tienen también una apariencia aparte de la parte botánica, como conocimiento herbolario, o sea, de uso de medicina, Ya. o sea, botánica. Ujú. Tiene unas características muy de la Edad Media, que era muy típico este tipo de textos o ilustraciones de botánica, de plantas para uso medicinal. Así que llama mucho la atención eso también. Ujú. Y que sea mujer para mí significa, la mujer es capaz de procrear, de crear algo. Quiere decir que esa presencia crea algo dentro del órgano, ¿no es cierto? Ujú. Totalmente. Esa es la impresión que me da. Entonces vamos a hablar un poquito del texto en sí, ¿no? El texto, que se llama en la actualidad Voiniches, porque no tiene ninguna otra forma de llamarlo, fue claramente escrito de izquierda a derecha. Por eso se entiende que viene del hebreo. El margen derecho, Pero no, pero no es ¿no? hebreo. No es hebreo, porque el hebreo te leen de derecha a izquierda, al contrario. Entonces el margen derecho es desigual, ¿no? O sea, no mantuvo una línea, ¿no es cierto? Las secciones más largas se encuentran partidas en párrafos, a menudo con viñetas y simbolitos en el margen izquierdo. No hay evidencia de signos de puntuación. Ninguno. La escritura es fluida, como si el que le escribía entendía lo que estaba escribiendo. O sea, no hay ni coma, ni punto de aparte, ni No. punto seguido, ni Ni asterisco, exclamación, ni Nada. exclamación, ni emojis. no, tampoco. Bueno, el hebreo es hay así, dos ¿no? El puntos. hebro es así, es todo seguido Esto- y el que hebreo Dios te es todo- ayude el hebreo es separando completamente palabras. junto. Ujú. Claro. Por otro lado, el análisis del manuscrito muestra que cada letra fue escrita así con soltura, y no que se estuvo mucho tiempo dibujando cada letra porque la estaba inventando y no sabía cómo hacerla, o para tratar de que las letras fueran iguales, estuvo mucho tiempo porque por la cantidad de tinta, ¿no? Se dan cuenta que fue escrito fluidamente, y el que escribía eso conocía bien las letras, estaba familiarizado con esas letras, ¿no? Bueno, y se habla mucho que se le adjudica la ley de Phi,
del año 1950, donde es una fórmula empírica que permanece, que permite establecer la frecuencia de la aparición Sí. de los idiomas concretos. Sí. Por ejemplo, que las palabras más comunes aparecen el doble de veces Sí. El que la triple, el segunda, y cuádruple. el triple y el cuádruple, y Sí. así consecutivamente. Ajá. Sí, sí. Es impresionante, porque ¿quién le iba a decir que es una fórmula empírica en aquel Aparentemente momento? sí. El texto tiene más de 170.000 glifos o caracteres, normalmente separados unos de otros por pequeños espacios. La mayoría de estos caracteres están escritos con 1 o 2 trazos simples. Se calcula que el alfabeto entero que se usó para escribir el texto completo consta de entre unos 20 y 30 caracteres o glifos, aunque existen disputas sobre si ciertos caracteres son distintos o iguales, por ser muy parecidos entre sí. Con raras excepciones, algunas decenas de letras o símbolos extraños, dicen, se encuentran una o dos veces nada más en todo el texto. Los párrafos de textos más anchos tienen alrededor de 35.000 palabras, son de longitud variada. Las oraciones parecen seguir cierta fonética, o si se quiere, reglas ortográficas de cierto tipo. Como todos sabemos, los caracteres que aparecen en cada palabra, como por ejemplo las vocales del idioma castellano, tienen una regla de cómo aparecen. También en castellano algunos caracteres nunca siguen a otros, o por ejemplo algunos que pueden ser dobles, pero otros no. Y en el análisis estadístico, como tú dijiste, de las lenguas similares que caen sobre la ley de ZIPF, De Zip. es ZIPF. La ley de ZIP, bueno, establece que en cualquiera de las lenguas humanas conocidas, la palabra más frecuente aparece el doble de veces que la segunda palabra más frecuente. Luego, la primera palabra más frecuente aparece el triple de veces que la tercera palabra más frecuente. Y el cuádruple de veces que la cuarta palabra más frecuente. Entonces es una ley. Y este libro lo tiene eso. Hecha en su- aquel momento. Sí. O sea, Entonces, Principios de 1400, exactamente. según el carbono 14. Según el y carbono no se conocía 14. la ley de Zipf entonces. En aquel entonces no se conocía. No es Claro. hasta 1950 más o menos, ¿no? Sí. Que se establece esa ley como lingüística, ¿no? Entonces hace pensar que no solo un texto relatado en un lenguaje que es concreto, sino también que un lenguaje que se basa en alguna lengua natural, ya que los lenguajes inventados no tienen esto, como por ejemplo el idioma Klingon que hablan en Viaje a las Estrellas, ¿Verdad? que es inventado, Ajá. no cumple la ley de Zipf. Como tú dijiste, el idioma de los elfos de Tolkien tampoco cumple esa ley. Claro. Y se sabe que son idiomas inventados. Entonces es prácticamente imposible que quien fuera el autor de este manuscrito conociera esa ley en esos siglos. Increíble. El texto del pergamino también sigue la llamada ley de entropía, donde debe haber alrededor de 10 bits por palabra. La del códice es similar a la de los textos de latín. Algunas palabras aparecen exclusivamente en ciertas secciones o solo en algunas páginas. Otras son frecuentes en todo el manuscrito. Existen muy pocas repeticiones entre las miles de descripciones adjuntas a las ilustraciones. En la sección de herbario, la primera palabra de cada página aparece solamente en esa página, lo que sugiere que podría referirse al nombre de la planta. Por otro lado, en el idioma voinichés de este manuscrito es distinto que los idiomas europeos en varios aspectos. Por ejemplo, no existen palabras que contengan más de 10 letras. Por otro lado, las ilustraciones, la distribución de las letras dentro de las palabras es algo peculiar, porque algunos de los caracteres aparecen solamente al principio de la palabra, otros solamente al final de la palabra,
y algunos siempre en el medio. Tal característica es muy peculiar en lenguas como árabe, donde la misma letra representa diferentes cosas, depende del lugar de la oración donde esté puesta. Ujú. Por eso se escribe diferente al inicio, diferente en el medio y diferente al final. Y esto puede dar a entender que se trata de un alfabeto más reducido, donde estas letras, aunque sean iguales, podrían significar distintas cosas dependiendo del lugar donde estén. O sea, es más complejo todavía de lo que parecía. El texto parece ser más repetitivo que los típicos idiomas europeos. Existen secuencias en las cuales la misma palabra común en todo el texto aparece hasta 3 veces consecutivas. Pero bueno, nosotros usamos mucho, por ejemplo, en el lenguaje español, la palabra de, el, pero, mucho más frecuente que otra, porque son necesarias para enlazar la idea de la oración, ¿cierto? Lo cual es normal, ¿no? Entonces, si quieren, si quieren hacemos una pequeña pausa y cuando Vamos a la primera pausa. regresamos hablamos un poquito de la historia de dónde anduvo dando vuelta el libro, en manos de quién estuvo. Perfecto, bueno amigos, Ok. vamos a una pausa y ya regresamos en un instante. Recuerda, estamos transmitiendo desde la www.jltradio.com, Misión Despertar, ya vuelve.